Del 22 al 24 de agosto de 2018 se desarrolló el 27º Congreso Mercosur y Latinoamericano de Aviación Agrícola. Tuvo lugar en el aeropuerto de Villa María, Córdoba, organizado por FEARCA, Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas, con la colaboración de la cámara que agrupa las empresas cordobesas prestadoras del sector. Evento de capacitación y actualización que se realiza en nuestro país cada 3 años, ya que alterna anualmente con Brasil y Uruguay, países que completan el Comité Ejecutivo Aeroagrícola del Mercosur. Fue decisivo el apoyo del gobierno provincial. La apertura fue encabezada por el ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, quien dejó constancia de la posición adoptada por el propio Schiaretti en el sentido de que este país sale con producción, no con ajuste, y que el agro es clave para lograrlo. Estas temáticas obviamente están muy en línea con lo que nosotros venimos por lo menos poniendo en la agenda pública desde el Ministerio, cuestiones que tienen que ver con la producción sustentable, o sea, producir conservando el ambiente, que es todo un desafío que a veces se dice mucho, pero que los estados no hacen tanto para poner en evidencia esta situación. El funcionario entregó un aporte gubernamental de 500.000 pesos para la realización del Congreso, al tiempo que demandó que la labor agrícola tenga a la sustentabilidad como uno de sus ejes, en sintonía con los programas que promueve la cartera a su cargo. Esta política referencial, muy transversal, que es el programa de buenas prácticas agropecuarias, que en definitiva tiene como objetivo hacer las cosas bien en el campo. Y hacer las cosas bien en el campo, por ejemplo, es aplicar bien todo lo correspondiente a los fitosanitarios, no solamente lo terrestre, sino también lo aéreo. Este programa fue esa demostración de que juntos podemos pasar a la acción y podemos reconocer a quien hace bien las cosas más allá de la ley. Y acá hay algo claro, el primer paso o la base es el cumplimiento de las normativas o de las leyes vigentes. A partir de ahí hay un espacio entre lo obligatorio y lo deseable, y esa brecha entre lo obligatorio y lo deseable lo podemos ir achicando a través de las buenas prácticas que son voluntarias. Prácticas que van distribuidas en sus 3 ejes: ejes sociales, ejes ambientales y obviamente ejes productivos. La convocatoria superó las expectativas de los organizadores, con el detalle saliente de un importante número de profesionales agrónomos, que son los responsables de ordenar las aplicaciones de defensivos agrícolas conforme a la legislación provincial y los preceptos del programa de buenas prácticas. Responsabilidad por la cual requieren justamente actualizarse acerca de las nuevas herramientas y métodos de labor. Nos arriesgamos a decir incluso capacitarse, pues es realmente pobre la formación que se imparte al respecto en las universidades. Han venido una gran cantidad de ingenieros, que es a donde queremos llegar para multiplicar nuestro mensaje y demostrar que somos sustentables en el tiempo y científicamente comprobable de nuestra acción, que llevando las buenas prácticas es una aplicación eficaz, consciente, segura y estratégica para la agricultura de escala. La Federación viene trabajando desde el último año en este vínculo estratégico que es la formación de futuros profesionales en tecnologías de aplicación aérea, dado que un avión bien calibrado es mucho más eficiente de cualquier aplicación terrestre. Obviamente necesita un respaldo suficiente para que tanto el profesional como el productor sepa auditar una buena aplicación. Es por eso la necesidad de que la Federación y las cámaras articulen con las universidades nacionales de cada distrito, para lo cual el Departamento Agronómico, que está a cargo mío, propone cualquier vínculo necesario con estas universidades. Desde la Federación hacen hoy un mea culpa por no haberse preocupado durante mucho tiempo en trascender los límites de los hangares, para informar debidamente a la población acerca de sus funciones y coordinar la labor con los directos involucrados. Si algo debemos hacer el colectivo de los aeroaplicadores es aprender de nuestros errores. No nos supimos hacer visibles y hemos cambiado la premisa de ser los héroes del campo en la década de 40, 50, 60 a ser los villanos de la película en la actualidad. Entonces algo pasó, algo descuidamos y en algo nos equivocamos. Tratemos de enmendarlo de alguna manera.
Estamos en un país federal donde obviamente las competencias normativas se reparten entre nación, provincia y municipios, pero el gran desafío es la óptima coordinación de las mismas y ante esta actividad es donde existe precisamente una importante demanda en ese sentido. Por esa autonomía es que Córdoba dictó hace ya muchos años su propia ley de fitosanitarios, pero sin dejar de reclamar a la nación una actitud similar, lo cual podría generar la necesaria armonización de la actividad en todo el territorio. A partir de esto se está trabajando muy bien con las provincias de la región centro y del Consejo Federal Agropecuario, en donde vamos coordinando acciones para, ¿por qué?, poder trabajar en buenas prácticas, fijamos criterios y cada provincia va llevando el ritmo que puede con los recursos que puede, pero es bueno que todos estemos hablando de lo mismo. En materia normativa estamos trabajando Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Córdoba en ver cómo armonizamos los instrumentos de nuestras leyes de fitosanitarios, recetas fitosanitarias y armonizamos los registros. ¿Para qué? Por ejemplo, un aeroaplicador de Santa Fe pueda trabajar en Córdoba, un aeroaplicador de Córdoba pueda trabajar en Santa Fe y no tengamos que estar haciendo tanta burocracia, sino facilitando el cumplimiento de la ley. Por su parte, Busso destacó la problemática que genera la colisión de intereses cuando una caprichosa ordenanza municipal va en contra de los objetivos productivos de la provincia y desatendiendo las recomendaciones establecidas por el propio Ministerio de la Producción a nivel nacional. Tras exhaustivos ensayos, los investigadores de distintas entidades y funcionarios de dicha cartera determinaron distancias de amortiguamiento por demás seguras para las aplicaciones de defensivos agrícolas que no pueden ser ignoradas. El campo es un grupo ambientalista, el campo trabaja en el ambiente, entonces tenemos que también hacernos cargo de contar nuestra voz y no se arroguen otros, yo diría más bien extremistas, y que en algunos casos el objetivo es generar algún tipo de temor o desconcierto. Nosotros tenemos una frase en Córdoba que la compartimos, es cambiar temor por conocimiento. Cuando hay normativas hay que cumplirlas y esas normativas fueron consensuadas y trabajadas para disminuir los riesgos y evitar cualquier tipo de problema. Entonces, si hay base científica, si hay información que tiene que ser remitida a los gobiernos y estos gobiernos tomar decisiones es una cosa, pero si estamos bajo información que no tiene respaldo y generando un temor, porque es lógico el temor ante el desconocimiento, yo creo que nos ha servido mucho el compartir información entre los gobiernos y en el poder accionar. Esto es gestión. Esto se resuelve teniendo una buena coordinación, teniendo un trabajo conjunto, dejando de lado a veces visiones sectoriales o particulares para coincidir en un mismo objetivo, que es hacer una producción conservando el ambiente. Creo que ese objetivo obviamente es compartido por todos los actores. A su tiempo, el director general de Fiscalización y Control del Ministerio de Agricultura y Ganadería Provincial expuso acerca de esta normativa que la provincia dispone desde hace 14 años, de la mano de un área específica en la que funciona una excelente división de tareas. La misma cuenta con un área de inspecciones, el sector de legales, más un registro que tiene en su haber a la totalidad de los usuarios, los aplicadores y los aviones que operan en el territorio, es decir, que todos los involucrados en el orden provincial han sido censados. En realidad la sociedad nos demanda permanentemente nuevas y más eficaces formas de control. La sociedad requiere, y está bien que así sea, mayores reaseguros, mayor tranquilidad. Quiere saber que las cosas que se hacen de la mejor manera posible y fundamentalmente cumpliendo las normas, aquellas normas que fueron aprobadas por sus representantes, o sea, los legisladores que en su momento definieron cuáles eran las políticas de Estado a través de una ley que debían aplicarse en el tiempo. En este sentido, nosotros desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería promovemos siempre el cumplimiento de la ley, pero con una modalidad abierta hacia todos los actores que tienen que ayudarnos y ser colaboradores juntos con nosotros y no ser simplemente actores pasivos de cómo nosotros realizamos nuestras tareas de control. Siempre con un mismo norte, que es el de la producción sustentable, el cuidado del medio ambiente, el crecimiento económico de este sector, sin duda enormemente competitivo y dinámico en nuestra economía y que produce mucha riqueza para nuestro país.
Precisamente en este marco se firmó un convenio de cooperación entre el Ministerio y la Cámara de Empresas Agroaéreas de Córdoba para el trabajo mancomunado en pos de la fiscalización y el control de las aeroaplicaciones en el orden provincial. Toda ley, por más ajustada que sea su letra, depende de una efectiva aplicación para que sea verdaderamente útil a los fines para los cuales fue concebida. De allí la preocupación manifiesta en lo que hace al Contralor. Nosotros entendemos la política pública como una política de acción permanente en el territorio, por eso contamos con equipos de inspectores que permanentemente recorren las rutas de nuestra provincia, acudiendo de oficio o por denuncias de terceros a fiscalizar toda la realización de las actividades agropecuarias de acuerdo a la ley, y cuando esto no ocurre hay severas sanciones para aquellos que no cumplen, así como también tenemos un fuerte reconocimiento a través de nuestro programa de buenas prácticas agropecuarias por aquellos que hacen bien las cosas y que cumplen con la normativa como debe ser. Desde hace mucho tiempo pregonamos acerca de la responsabilidad que le cabe al productor o contratante de los servicios de aplicaciones de acudir en búsqueda de empresas debidamente habilitadas, profesionales e idóneas en la materia, como el principal camino para combatir la mala praxis, además de la deslealtad comercial. Córdoba suma entonces un condimento más frente a la posibilidad ya existente de resultar coautor involuntario en un caso de afectación, con las sanciones que le quepan, en esta posibilidad de perder los derechos al cobro del estímulo por buenas prácticas agropecuarias. Y las leyes se hacen para ser cumplidas. Y la verdad que, sobre todo cuando leyes tienen un capítulo de sanciones, tiene que haber un esquema de control y fiscalización. Y después de eso desprenderse las sanciones correspondientes, porque si no, las leyes se convierten en letra muerta, y la verdad que cuando son letras muertas y no hay ningún tipo de sanción, terminan no cumpliéndose. Nosotros estamos tratando de aplicar la ley también teniendo algunas cuestiones que estimulen a hacer bien las cosas. Por ejemplo, el programa de buenas prácticas es un programa voluntario, pero para entrar al programa de buenas prácticas y acceder a los beneficios de la ley, o sea, el reconocimiento económico, necesariamente hay que cumplir bien, por ejemplo, entre otras leyes, la ley de fitosanitario. Si no cumplís bien la ley de fitosanitario, es decir, hacer la receta online, tener, por ejemplo, todo en condiciones, obviamente no podés entrar a validar las prácticas agropecuarias. Simultáneamente, desde la Federación Argentina, máxima representante de la aviación agrícola y de las cámaras que la integran, se trabaja a destajo para desterrar la clandestinidad. El objetivo es encauzar a algunos inescrupulosos que aún hoy operan sin las habilitaciones correspondientes, amparados en los productores que solo se preocupan en el precio del servicio y no en sus resultados. Sí, la realidad es que la protección del activo colectivo, de la aplicación aérea, necesariamente tiene que ser en el marco de la ley, como dice el doctor Marón, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Entonces, esto hace que las cámaras puedan ser representativas y que además se las pueda defender en el caso de un embate sin fundamentos del ambientalismo. Para ello, el primer argumento es, estamos en el marco regulatorio exigido por cualquier ámbito legislativo, tanto nacional, provincial o municipal. Cada empresa aérea debe estar regulada y enmarcada en los aspectos legales para poder ser promovida y defendida de la Federación. Luis Franco, licenciado en Ciencias Políticas con una maestría en Economía y que es además piloto profesional, dirige desde hace 15 años la publicación Aeromarket, una revista de tirada mensual muy reconocida en el ámbito de la aviación civil argentina. Él expuso acerca de la asimetría en la comunicación y el concepto de posverdad que afecta a este sector de cara a la opinión pública en base a un ensayo que está escribiendo sobre las causales de este repudio hacia el avión agrícola. Nos enfrentamos a una sociedad que opina o toma opiniones de forma emotiva sin reparar en los datos duros de la realidad, en los datos concretos de la realidad. Ese es un aspecto de la charla. El segundo aspecto de la charla tiene que ver con lo que se llaman soluciones de compromiso. Las soluciones de compromiso es un término que tomamos prestado de la psicología, son no soluciones finales, sino que en el vivir el hombre se encuentra con desafíos y problemas que va solucionando. Esas soluciones
siempre son provisorias, porque el mismo vivir, el mismo progreso hace que esas soluciones hayan servido un tiempo, pero no sirvan de forma permanente. Y a los nuevos desafíos y a los nuevos problemas se les da y se les propone una nueva solución. Y esa es la historia del ser humano. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos, el petróleo, los combustibles fósiles producen un cambio climático, estamos diciendo una parte de la verdad, pero no toda la verdad. Pero sobre todo, ¿estamos nosotros dispuestos a prescindir de los combustibles fósiles como sociedad? Es decir, ¿nos volvemos a pie a casa? No, no nos vamos a volver a pie a casa. Vamos a tomar nuestro auto que sabemos que consume combustibles fósiles y que va a dañar el ambiente. El ambientalismo radicalizado sabe bien de esta problemática, pero por una cuestión de comodidad no se ocupa de encontrarle una posible solución con el mismo énfasis y predicamento con que embate contra la aviación agrícola, sin fundamentos científicos y mucho menos aportando una solución superadora que nos permita seguir produciendo alimentos para un mundo demandante, lo que de acuerdo a las condiciones naturales del país es casi como un mandato que nos obliga moralmente. Están acusando a personas que contribuyen a una mejora en la producción alimentaria, que ya es escasa y que va a ser mucho más escasa cuando lleguemos a los 10.000 millones de habitantes casi a mediados de siglo. Están considerados o están vistos o están estigmatizados como criminales, como envenenadores. Y la verdad es que es una injusticia que no está basada en datos certeros, concretos y verdades. En el último congreso de APRESID hace un par de semanas, en Córdoba, acá cerca, el doctor Adrián Cormillot dijo una cosa: la sal envenena más que el glifosato. La sal es más dañina que el glifosato, pero para la gente el glifosato es cancerígeno y la sal es para condimentar el guiso. ¿Sabemos qué es el glifosato? Un producto clase 3, un producto químico clase 3. ¿Sabemos qué otro producto químico clase 3 existe? El OFF, que ponemos sin que nos moleste sobre la piel de nuestros bebés. Entonces, tenemos el desafío de ser muy eficientes en contarles la verdad, los datos concretos de la realidad a la opinión pública e incidir sobre ello. Tiempo atrás, en Mendoza, un colectivo ambientalista planteó un serio conflicto con las aplicaciones aéreas en ese territorio, reclamando la suspensión inmediata de los trabajos que se llevaban adelante en el marco de un plan provincial diseñado por el organismo gubernamental, el ISCAMEN, en comunión con el aporte científico y técnico de diversos organismos de índole nacional con acabado conocimiento sobre la materia. La labor encomendada a la aviación agrícola radicaba en el combate de la lobesia botrana, más conocida como la polilla de la vid, una plaga que pone en riesgo la competitividad del sector vitivinícola, pilar de la economía cuyana. Y el dictamen legal defendió finalmente la validez de la misma. Eso nos dejó muchas lecciones. La principal lección que nos dejó fue que la FEARCA y sus cámaras vienen trabajando en el sentido correcto. Es muy importante obtener la certeza y esa validación, porque el camino es el cumplimiento de la normativa, el camino es el desarrollo de buenas prácticas agroaéreas, el camino es la interacción con los organismos de fiscalización y el camino es acercarse a la comunidad también. Aquella prédica que habíamos estado desarrollando durante muchos años y que habíamos hecho credo en la organización, finalmente dio resultados en Mendoza, porque pudimos lograr, frente a un conflicto ambientalista, como digo, muy áspero, mostrar que la empresa explotadora estaba registrada y contaba con todas las habilitaciones, que realizaba buenas prácticas aeroagrícolas, que se actuaba protegiendo y defendiendo el medio ambiente, que se cumplía con toda la normativa ambiental junto con la normativa aeronáutica, y que toda esa estructura era beneficiosa del agro, beneficiosa de los cultivos, y el único remedio posible frente a la plaga que se trataba de la polilla de la vid. Y todo esto en un contexto de inserción de la empresa o del grupo de empresas en la sociedad. De modo que se logró obtener
esta validación social, esta licencia social de la cual nos hablan los funcionarios, que es tan importante como la licencia o el certificado escrito para desarrollar una actividad aérea concreta. El amparo interpuesto por los fundamentalistas fue contra las entidades que licitaron las aplicaciones aéreas. En primer término, el Ministerio de la Producción, el SENASA y su homólogo en territorio mendocino denominado Iscamen, y contra la empresa prestadora del servicio Aerotec. La avanzada se realizó por distintos planos, no solo en el orden judicial. Se accionó a nivel municipal para que la comuna de San Carlos prohibiera las aplicaciones en su área de influencia y fueron incluso mucho más allá. Asolaron las redes sociales con una serie de metamensajes y de posverdades instaladas procurando generar miedo en la comunidad. Y uno de los condimentos fue que sí, correctamente uno de los demandados era el Estado, y el Estado, con madurez, me refiero tanto el nacional como el provincial, decidieron cambiar miedo por conocimiento, poner al juez, informar al juez de las ventajas de la aplicación, tomar posición positiva, y detrás de ese encolumnamiento, integrado también por la empresa, luego se encolumnaron todos los productores, porque comprobaron e iban comprobando sobre la marcha los productores que las aplicaciones aéreas eran la única vía, el único vector que podía liquidar a la plaga rápidamente, con baja dosis de toxicidad, con bajo impacto de producto en el cultivo, frente a un flagelo, frente a una plaga que los venía depredando en los últimos 7 años.